Soy Miriam Rocha, psicóloga de ITEMA, y en este vídeo vamos a ver en varios tips qué es el análisis funcional y cómo lo utilizamos los psicólogos. Lo primero que hay que saber sobre el análisis funcional es que es un instrumento explicativo. Es la herramienta de la que disponemos los psicólogos, ya que es propia de nuestra disciplina, para explicar en términos científicos cualquier comportamiento. En el ámbito clínico en concreto, el análisis funcional nos va a servir para explicar los problemas por los que la persona acude a terapia. Nos va a permitir explicar por qué se han desarrollado ciertas conductas y sobre todo por qué se mantienen. Y digo sobre todo por qué se mantienen porque es en el presente en donde podremos intervenir, ya que en el pasado no podremos tener ningún margen de maniobra o de modificación, pero sí podemos trabajar para modificar las conductas que se están dando en el presente. La segunda clave que tenemos que tener en cuenta para entender qué es un análisis funcional es que tiene una base científica. Nos permite explicar cualquier comportamiento en base a los principios de aprendizaje subyacentes, que han sido además demostrados experimentalmente. Todo lo que hacemos, sentimos, decimos, la forma en la que pensamos, todo esto ha sido aprendido y se mantiene porque cumple una función a corto plazo. Son comportamientos que nos han sido beneficiosos o útiles de alguna manera, aunque a medio o largo plazo hayan terminado algunos de ellos generándonos malestar o interferencias en nuestra vida. Cuando nosotros explicamos las conductas que forman parte de un problema y lo hacemos científicamente, al entender de esta forma lo que está ocurriendo, también nos permite recurrir a esos mismos principios de aprendizaje para hacer modificaciones en el problema, para solucionarlo. La tercera clave a tener en cuenta es que el análisis funcional nos permite establecer explicaciones tan completas y profundas sobre la conducta de las personas y sobre los problemas que traen a terapia a las personas como deseemos. Además, nos permiten establecer explicaciones únicas y completamente adaptadas a cada caso concreto. Estamos muy acostumbrados a escuchar términos como ansiedad, depresión, TOC, trastorno de la alimentación, para referirnos a los problemas de las personas. Sin embargo, estas etiquetas diagnósticas solo encasillan a la persona en el ámbito concreto en donde podemos situar la problemática, pero no nos dicen nada de cómo se está manifestando esa ansiedad, esa depresión, ese TOC en ese caso concreto. Es decir, no nos dicen nada sobre cómo se manifiesta en concreto el problema en esa persona. Por el contrario, el análisis funcional sí que nos permite identificar qué problemas concretos están presentes, cómo se han aprendido dichas conductas, por qué se están manteniendo, qué consecuencias están teniendo para la vida de las personas a corto plazo y qué interferencias están teniendo a medio o largo plazo. Además de todo esto, nos permite identificar una serie de variables que forman parte de la persona o del contexto que, sin ser la causa del problema, sí que influyen en cómo se da esta problemática y nos ayudan a entender de forma mucho más precisa el global del problema de la persona. Estas serían lo que los psicólogos llamamos variables disposicionales y, como digo, aunque no son la causa del problema, sí que son una especie de caldo de cultivo que nos proporciona muchísima información. Por último, el análisis funcional nos va a permitir orientar la intervención y aportar mucha rigurosidad a esta. Nos va a permitir diseñar una intervención completamente adaptada a cada caso y, por tanto, mucho más eficaz. Basándonos en el análisis funcional del caso, vamos a poder tomar mejores decisiones sobre qué técnicas de intervención utilizar, a qué procedimientos recurrir, qué pautas dar a nuestro consultante para generar unos procesos de aprendizaje diferentes, permitir que nuestro consultante aprenda mejores recursos y mecanismos para adaptarse a sus circunstancias, y nos va a permitir también eliminar conductas que están presentes pero que no resultan beneficiosas.
Además, esta planificación nos va a permitir evitar basarnos en nuestra intuición o en el sentido común del clínico, del terapeuta, y en lugar de ello, pues vamos a recurrir a explicaciones científicas y a técnicas y metodologías basadas en la evidencia. Es decir, el análisis funcional nos va a evitar dar palos de ciego.